La capacidad de plantearse preguntas ha sido y es uno de los preguntas son fundamentales para el desarrollo científico. Los científicos y las científicas son aprendices profesionales. La ciencia tiene más que ver con las preguntas. Fomentar esa curiosidad y transformarla en herramientas de La curiosidad y capacidad de hacerse preguntas son los motores que impulsan. Lo importante es que las preguntas científicas tienen que ser respondidas con hechos. La diversidad lingüística constituye una de las características más notables de América. Junto con las lenguas de los conquistadores, existe una variada y rica multiplicidad de lenguas indígenas que constituyen una de las mayores riquezas del patrimonio intangible de nuestro continente sudamericano. A estas se suman las lenguas mezcladas, las lenguas criollas, las lenguas inmigratorias, entre otras. Aunque las lenguas indígenas fueron motivo de ocultamiento y negación por largo tiempo, su consideración ha cambiado radicalmente y en la actualidad se evidencia un importante avance en la reivindicación por parte de sus habitantes y en su revalorización e inclusión por parte de la teoría lingüística. A pesar de esto, quedan aún secuelas de las situaciones de desgaste, producto de muchos años de minorización lingüística. Pero, ¿por qué la diversidad lingüística de América está amenazada? Las lenguas indígenas han dejado claras huellas en la fisonomía etnolingüística americana. Los 5 siglos de convivencia entre las lenguas originarias y las lenguas traídas por los conquistadores incidieron de una manera significativa en la diversidad lingüística de América. A la llegada de los conquistadores existían 2.000 lenguas indígenas, que sufrieron una importante reducción, no solamente por la sobreimposición de las lenguas europeas, sino también por la desigual relación de fuerzas entre las propias lenguas indígenas. En la región de América del Sur, el periodo brutal de la conquista, las epidemias, el exterminio de muchos pueblos y una estratificación social que tradicionalmente ha situado a la comunidad indígena en los estratos más bajos de la sociedad, se aunaron para borrar buena parte de su riquísima diversidad lingüística originaria. Más allá de la sobreimposición de las lenguas de los colonizadores, el español y el portugués, la riqueza de lenguas indígenas preexistente no pudo ser avasallada y pervive hoy día como uno de los rasgos más importantes del patrimonio lingüístico y cultural. A partir de fines del siglo XX hubo un importante cambio, una revalorización, un redescubrimiento de sus riquezas, no solo formales y de significados, sino también de la importante información cultural que una lengua originaria codifica. La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna la sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida para toda la humanidad. Imatataq taytaku hawachkanki. Chiqa taytaku, haynawataqa manataq paramurqachu. Suyachaykuy tayta. Con la reforma constitucional de 1994, cambió sustancialmente la posición de los pueblos originarios en su reconocimiento, sobre todo de sus derechos para la educación, derecho a tener una educación intercultural bilingüe, el derecho a la personería jurídica y a la posesión de sus tierras. Esto también influyó sustancialmente en los movimientos de autovaloración y autorreconocimiento como pueblos originarios, y los sucesivos censos que se realizaron en Argentina fueron mostrando incremento entre la población que se autorreconocía como descendiente de pueblos originarios. Según el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas, en Argentina, el mayor número de los hablantes de lenguas indígenas se concentra en las regiones fronterizas, aunque en años recientes una parte de esas comunidades ha emigrado a Buenos Aires y otras ciudades del país. Con la recuperación de la identidad, se vieron también aumentados los movimientos de revalorización histórica, cultural y lingüística. En 2019, año declarado por la UNESCO como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas,
En Argentina se desarrolló un mapa lingüístico donde constan las 36 lenguas originarias que forman parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural. De ellas, 15 todavía se hablan y tienen hablantes o recordantes. 12 se consideran extintas y 9 están, si bien amenazadas, en algún proceso de recuperación. Durante los últimos años, la investigación de las lenguas indígenas de América del Sur ha florecido de forma espectacular. Se han elaborado métodos para fomentar su conservación y revitalizarlas, y se ha avivado el interés de las comunidades indígenas por sus propias lenguas y por los programas encaminados a preservarlas y reactivarlas. Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo como lingüistas. Los trabajos de descripción y análisis de las lenguas indígenas pueden llevar no solamente a instaurar procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje para una revitalización, sino también que dan a conocer toda la riqueza cultural y antropológica que está codificada en una lengua. En los últimos decenios aumentaron significativamente las investigaciones sobre las lenguas indígenas de toda América. En algunos casos, cuando todavía la lengua es un vehículo de comunicación dentro de una comunidad a través del trabajo de campo, pero también en el caso de las lenguas extintas, pero documentadas, se puede trabajar a partir de fuentes documentales para poder acceder a la cosmovisión y los conocimientos que se encontraban incluidos en esa lengua. Cada lengua, ya sea de gran o de escasa difusión, capta y organiza la realidad de un modo específico, de modo que la pérdida de una sola lengua nos priva de eventuales descubrimientos sobre la cognición y el espíritu humano. Tenemos que entender a la lengua no como un sistema rígido y sin posibilidad de cambio, sino que todo lo contrario, la lengua admite esos cambios constantemente porque depende de la expresividad de los sujetos hablantes. De manera que hace uso de diferentes estrategias que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser morfológicas, sintácticas, fonológicas, discursivas, que permiten lograr esa expresividad en los hablantes. Y a través del estudio de esas estrategias de que hace uso la lengua, podemos descubrir varios niveles culturales y sociales que reflejan esas lenguas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hacia principios de siglo, el 97% de la población mundial hablaba casi el 4% de las lenguas existentes. Cerca del 50% de las lenguas se encuentran hoy perdiendo usuarios. Según este mismo estudio, hacia finales del siglo que estamos viviendo, casi el 90% de las lenguas podrían ser reemplazadas por lenguas dominantes. De este modo, podemos ver que la lengua no surge en la academia, como se suele creer en la opinión pública y sobre todo en estos tiempos, sino que por el contrario, la lengua depende de sus hablantes y del uso que hacen los hablantes de ella. Los hablantes expresan o tienen ciertas necesidades y la lengua se va adaptando para poder dar respuestas a esas necesidades de los hablantes. Por lo tanto, todo es válido en las lenguas y no es la academia la que determina su funcionamiento y su forma. Así, vemos que la lengua y los movimientos sociales y culturales son dos esferas que no están separadas, sino que se implican mutuamente y una depende de la otra. Y esta lógica tiene que ver con las expresiones de los hablantes, las necesidades expresivas de los hablantes y por otro lado con el derecho de los sujetos hablantes a tener una identidad lingüística propia y reconocida. En todas las partes del mundo, las minorías etnolingüísticas tienden cada vez más a abandonar su lengua materna en beneficio de otras lenguas, también en lo que se refiere a la crianza de los niños y la educación formal. Algunos hablantes de lenguas en peligro llegan a considerar que su idioma es atrasado y poco práctico. Con frecuencia, esas percepciones negativas están directamente ligadas a la presión socioeconómica de una comunidad lingüística dominante. En lo que va del siglo XXI, en América podemos decir que tenemos un panorama lingüístico escindido.
Esto quiere decir que por un lado tenemos un español que va en avance, que encuentra su auge y que además de la variedad estándar podemos ir encontrándole otros usos diferentes con el paso del tiempo, pero por otro lado tenemos una gran cantidad de lenguas minorizadas, minoritarias, que van perdiendo su fuerza y su vitalidad, que van perdiendo sus ámbitos de uso y que se va perdiendo la transmisión de generación en generación. Estas lenguas están siendo avasalladas por las lenguas dominantes y en eso radica nuestro papel como lingüistas y como estudiosos del lenguaje. Otros hablantes de lenguas en peligro intentan contrarrestar esas amenazas y colaboran en actividades de estabilización y revitalización de su idioma. Puede ocurrir que esas comunidades establezcan ambientes como guarderías o escuelas donde se hable exclusivamente su lengua. Nube, mar, tierra, pero las lenguas indígenas no han sido los únicos factores que contribuyeron a la diversidad lingüística americana, sino que también existen las lenguas mezcladas, tanto las que provienen de un prolongado contacto fronterizo entre las lenguas oficiales, como el portuñol, o aquellas que emergen del contacto entre las lenguas europeas y las lenguas indígenas, como el Jopara en Paraguay. También hay que destacar el aporte que han hecho las lenguas inmigratorias, algunas incluidas hace siglos y mantenidas a lo largo del tiempo como una herencia cultural, como es el galés en la Patagonia Argentina o el alemán del Volga en algunas regiones de nuestro país. También hay otras lenguas que han ingresado más o menos recientemente, como son el chino, el romaní y el senegalés. أنا طالب دكتوراه بالجامعة. شو عم تدرس؟ Settimana prossima ragazzi ne approfitto per dirvi che viaggerò. Ahora bien, además de estos factores hay que tener en cuenta que la lengua es como un organismo viviente, es decir, va evolucionando y adaptándose a los cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos, entre otros. En este último tiempo, el debate público sobre el español actual ha estado muy pendiente de la relación existente entre el género de las personas y el lenguaje. En relación con esto, desde nuestra propia práctica de investigación, hemos realizado algunos estudios que se centran en el uso lingüístico de los grupos disidentes en relación con la identidad de género, como es el colectivo trans-travesti, y de las estrategias lingüísticas que emplean para su autodenominación, ya sean a través del uso de los pronombres personales o a través de la variación del género gramatical de los adjetivos y los sustantivos con los que se autodefinen. Aunque todavía existen aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo, muchas están amenazadas. Para reforzar su vitalidad es imperativo proceder a su documentación, adoptar nuevas políticas lingüísticas y producir nuevos materiales. En concordancia con la multiplicidad de factores que rigen el cambio lingüístico, desde nuestro propio instituto también hemos estado estudiando algunos casos de variación y de emergencia de nuevos términos y usos en el español que aportan nuevos matices de significación al discurso, pero también particularizan los grupos que los utilizan. En este sentido, son las generaciones jóvenes un poco las encargadas de llevar esto a cabo, es decir, de generar, crear, formar estas nuevas palabras, estos nuevos términos y significados que cambian nuestra manera de hablar, es decir, nuestra manera de comunicarnos y nuestra manera de tender lazos vinculares en una sociedad. Esto demuestra la gran capacidad generativa de las lenguas y también la maleabilidad que tiene en relación con lo que el contexto requiera. Esto también hemos notado que esta flexibilidad y esta apertura a la variación se ha visto incrementada en este último tiempo a partir de dos factores. Por un lado, la expansión tecnológica y por otro, los avances en materia de virtualidad. La calle me enseñó cosas que en la escuela la verdad no pudieron hacerlo. Yo sé que a veces voy a cometer errores y esas cosas hay que comprenderlo. Pero te voy a explicar una cosa, broda, que te lo estructuro. Hay que plantar buenas semillas en el presente con la educación para cosechar buen futuro.
Uno de nuestros objetos de estudio tiene que ver con el análisis de un término novedoso y reciente que tiene como objetivo producir un distanciamiento, una cancelación del discurso o las palabras que se han dicho con anterioridad o escrito, que se llama arre, cuyo uso prevalece en los adolescentes y en los adultos jóvenes que intentan mitigar el posible efecto de sus palabras porque pueden resultar ofensivas o incomodar a las otras personas. Este término surge con un movimiento juvenil muy popular en la primera década de este siglo, son los floggers. Con el advenimiento de las redes sociales como Fotolog y Metroflog, desde ahí se ha expandido y extrapolado a los ámbitos de uso que se utilizan hoy en día. El estudio de las condiciones sociolingüísticas de las lenguas minoritarias o minorizadas, así como la dinámica de su relación con lenguas mayoritarias o dominantes, propicia el desarrollo de estrategias educativas que apuntalen los procesos de mantenimiento y recuperación lingüística. Estas investigaciones aportan no solamente al conocimiento lingüístico, sino que también son fuente de insumos para posibles movimientos de revitalización de las lenguas en peligro. Es muy importante garantizar el vínculo entre la academia y las lenguas de grupos minoritarios, para evitar que se disminuya aún más su uso y para darles validez y recuperarles el peso que han estado perdiendo. Con este trabajo podremos evitar la pérdida de un gran imaginario sociocultural que las lenguas representan.